Muy buenas noches, viernes 8 de la noche, hora de Centroamérica. Estamos aquí en su programa Locos por Cristo. Tenemos invitado a nuestro hermano Marvin desde España, en Madrid, España. Vamos a hablar un poco con él esta noche de las maravillas que Dios está haciendo en España y las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Solo para que tenga una idea de la diferencia de hora que tenemos ahorita en España, si no me equivoco, ahorita van a ser las 6:20 de la tarde. Acá en China son las 12:20 de la madrugada. Ya estamos AM acá. Así que solo para que tenga una idea de cómo estamos nosotros locos por Cristo, también sirviéndole y queriéndole llevar palabra, queriéndole llevar mensaje que edifique su vida cada semana. Así que yo le voy a pedir a Marvin que pueda dar un saludo a todas las personas que nos están viendo esta noche. Así es, David, qué gusto poder estar en Jesus Talk esta noche allá en China. Parece que es más temprano en El Salvador y aquí 6:21 de la tarde aquí en España. Qué privilegio poder estar hablando de lo que más nos encanta, que es estar locos por Cristo. Estamos hablando de Jesucristo, de las cosas que Dios ha hecho y que hará, porque también vamos a ver lo que tiene Dios más adelante para nosotros. Y Amén. David, qué gustazo poder estar hablando contigo después de muchos años de conocernos. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos en la distancia, y no solo en el tiempo, sino que también en distancia y en todo. Poder estar compartiendo contigo es un placer, la verdad. Bendigo tu vida, la de tu familia y a todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones. Amén. Pues miren, déjenme darle una introducción. Marvin fue compañero de colegio de mi hermano mayor Juan. Ellos estudiaron juntos, ¿verdad? Y a Marvin lo conozco yo desde hace años, pues porque era amigo de mi hermano, jugaban fútbol juntos en el equipo de fútbol del colegio, ¿verdad? Y también no crean que éramos buenos estudiantes y que éramos muy buenas personas en el colegio, pero estas son las maravillas que el Señor hace, porque el Señor recoge a lo más vil para glorificarse, para que el mundo pueda ver, ¿verdad? Lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir, empecemos, Marvin, y háblanos un poco de tu infancia y de tu adolescencia, cómo fue eso, estudiábamos en un colegio cristiano, pero ¿qué pasó ahí? Vamos a ver, hablemos un poco de eso, Marvin. Bueno, pues contarte, pues que bueno, en mi adolescencia, pues bueno, mi infancia, llegué a la edad, qué sé yo, de unos 10 11 años al colegio. Estábamos en cuarto grado cuando empezamos. Recuerdo que llegamos al colegio, ahí fue donde conocí a tu hermano, desde el cuarto grado hasta que salimos de bachilleres. Niños inquietos, niños que éramos apasionados por el fútbol. Recuerdo que nos revolcábamos en el patio, en el recreo, todo eso. Nos llevaban a los devocionales. Y bueno, pues tuve una infancia bastante linda, pues, porque lo mejor que yo me pude llevar en lo que va de mi vida como niño y todo eso fue el colegio. Fueron mis amigos del colegio. A ti te conocí también, porque también eras compañero de mi hermana. Teníamos Correcto. esa coincidencia, todos los compañeros, como tu hermano Juan y todos los compañeros, que la mayoría de hermanos de nosotros, los menores, estaban en tu grado. O sea que, Correcto. claro, eran ustedes los chicos que nosotros teníamos que cuidar por cualquier cosa, o los teníamos que pasar a traer cuando nos íbamos para casa. Y bueno, siempre tuvimos esa cercanía con ustedes también, de poder compartir, de hablarle, de molestarlo, porque como tú dijiste, pues tampoco éramos una joyita, nos molestábamos mucho, pero crecimos de una manera linda, a pesar del tiempo de conflicto que vivía en aquel entonces. Si no te acordás, si te acordás, pues en el país, pues Claro era que tipo sí. guerra, los toques de queda, las vacaciones que teníamos que pasarlas, hay veces guardaditos en casa, pues por el temor de que estaba peligroso las calles y todo eso. Claro. Pero lo lindo que nos dejó el colegio, que siempre se nos inculcó la palabra de Dios. Siempre crecimos, bueno, yo crecí viéndote tocar a ti, pues, en el grupo de alabanza.
del colegio, y justo Juan también, pues que por ahí yo siempre fui más rebeldón que aquel, pues porque yo recuerdo que siempre estaba, recuerdo hoy hablábamos de tu padre, que siempre me recuerdo de él, porque a tu padre le gustaba irnos a ver jugar con la selección del colegio, siempre se Sí, separaba por un y ahí se miraba en los partidos y después me comentaba Juan y me decía cómo le gusta a mi papá venirte a ver jugarle, le gusta cómo jugar y siempre me llevé ese sí, concepto, siempre tu papá llegaba, nos saludaba o a veces tuve el privilegio de llegar un día a tu casa también, que estuvimos sí, haciendo tareas con tu hermano y todo eso, entonces, ¿qué te digo yo? A pesar de todo lo malo que había para aquel entonces, hubieron cosas buenas que Dios te había marcado para marcarnos como niños. Imagínate, crecimos en el colegio, fuimos adolescentes, salimos siendo jóvenes, aún ya después, pues salimos cada quien por su rumbo, ya estando adultos, pues mira, hoy nos hemos vuelto a encontrar, tú ya con hijos, yo también, claro, con nuestras cosas, y bueno, el privilegio que Dios nos dio de habernos conocido pequeños, pues, porque tal vez tú eres 2, 3 años menor que yo, como mi hermana, pero no, nos vimos pequeños, pues, o sea, imagínate que claro, cultivamos eso a la fecha, pues, David. Así es que, claro, bueno, Marvin. Y de verdad que es una bendición, ¿verdad? Es una bendición porque, como tú dices, ¿verdad? En aquellos entonces, si bien es cierto, era la guerra, ¿verdad? Y me acuerdo yo que cuando daban las 10 de la noche, nos llamaban a todos a nuestras casas, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, ¿verdad? Pero todavía podíamos andar hasta cierta hora, ¿verdad? Y no había mayor problema. Pero bueno, y cabal, yo me acuerdo a mi papá siempre, yo estaba más chiquito y lo íbamos a ver a ustedes cuando jugaban, ¿verdad? Y sí, a mi papá le gustaba verte jugar, le decía Juan, él juega bien, porque mi papá fue apasionado del fútbol, pues él jugó en la selección en la época de los 60 o 70, ¿verdad? Y con el equipo de la Universidad Nacional, él jugó también fútbol, ¿verdad? Entonces, a él le gustaba eso y como vos decís, tuvimos la oportunidad de estudiar en un liceo cristiano, ¿verdad? Y que quieras o no, aunque éramos tremendos a veces, ¿verdad? Hacíamos cosas que al pobre señor Canjura lo dejaron más calvo, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y el Señor nos ha llevado y Él tenía un propósito para nosotros, ¿verdad? Pero a ver, Marvin, hablemos un poco de ti, porque tú cantaste en una banda de rock. ¿Cómo se llamaba esa banda de rock en la que cantaste allá en El Salvador? Para que la bueno, gente vea lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha transformado tu vida. sí, bueno, tuve la oportunidad de tocar en una banda, pues, que se llamaba Orion, estuve en Sepelio, estuve por ahí ensayando con grupos como Sendero Nocturno, era rock pesado, me metí mucho en el underground del rock y por ahí fue pues que yo empecé a evolucionar y a meterme en lo más profundo de lo que era el área del rock, pues hasta ¿qué te diría yo? Tuve yo un mueble donde tenía la colección de música, llegué a tener grupos europeos, chinos, o sea, me metí tanto en esa vida, en ese mundillo del rock, que te digo, o sea, prácticamente yo tenía como una biblioteca de rock en mi casa, ¿me entiendes? Discos de vinilo, de grupos que, hombre, ni los entendía, pero los escuchaba, ¿sabes? Y, Sí. y luego, pues claro, tuve la oportunidad de estar en los grupos, fruncir la voz para cantar el rock pesado bélico, pero bueno, fue una etapa que Dios permitió que yo pudiera vivirla para llamarme ahora y poderle cantar a Él, Amén, ¿sabes? gloria a Dios. Amén. Y esa etapa, ¿qué es lo que tú puedes contarnos de esa etapa? Porque quizás hay muchos jóvenes que tú sabes, están en iglesia y quizás tocan un instrumento, son buenos tocando el instrumento y por ahí el mundo a veces te dice, acá te voy a pagar, vení a tocar con nosotros,
te voy a pagar, vení, haz esto, te voy a pagar, porque acá es más chivo el ambiente, acá sí te van a aplaudir, aquí no te van a regañar que mucha bulla estás haciendo, porque hay muchos jóvenes que están con esa emoción, tú sabes, cuando uno es joven y está aprendiendo un instrumento, ¿verdad? Uno quiere y quiere mostrarlo y quiere enseñarlo, pues, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir? ¿Cuál fue tu experiencia en ese mundo? ¿Qué es lo que te dejó ese mundo, Marvin? Mira, fíjate que lo primero que te deja ese mundo es una falsa, entre comillas, fama, ¿me entiendes? Mm, Porque te ponen todo, como lo estás diciendo, fácil. Aquí vas a tener, te vas a hacer famosito, puedes ganar dinero, puedes beber o fumar lo que quieras o empastillarte. Porque te digo, o sea, lo primero que yo viví cuando yo llegué por primera vez a un concierto de metal pesado fue la famosa bandeja que te pasaban y ahí venía de toda clase de droga, porque lo primero te la invitan, pero cuando tú te enganchas, ahí está el peligro, esa mm, es la trampa. sí, Entonces, así es el mundo, así es el rock, o sea, eh, te engancha a una manera de tal grado que te hacen que tu cabeza cambie de un giro de 90 grados cuando la tenés bien amueblada, como decimos nosotros, a ser aquel chico rebelde, aquel chico que, como te diría, antes nos decían que el mensaje era subliminal, pero cuando tú sí, llegas a la esencia del rock, cuando te metes al underground del rock, a lo más profundo, ahí no hay nada subliminal, ahí está todo tal cual al rojo vivo o como mm, te lo puedo explicar, o sea, ahí está todo bien marcado y entendible, o sea, imagínate, yo cuando toqué cover de grupos como Brujería, ¿me entiendes? Que te decían ahí que Satanás te claro, cuida, te decía la letra que, o sea, no te escondían nada. sí, Porque al principio todo te lo venden suave, pues, porque yo empecé, por ejemplo, yo empecé escuchando grupos como Ángeles del Infierno, ¿me entiendes? Pero la verdad que esos grupos tenían temas bastante pesados, pero a lo que yo llegué a escuchar después eran angelitos, sí, ¿me era entiendes? nada, correcto. Mm, Eso va progresivo y es como la droga, te enganchas y eso va progresivo, cada vez quieres más, quieres más, quieres más, a tal grado que te causa una ansiedad de que ya hasta para cuando estás enojado, el escuchar el rock te calma, esa falsa calma que te da entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos no captan por ser jóvenes, por haber tenido algún problema, porque el diablo se aprovecha de la debilidad de nosotros, ¿me entiendes? Porque cuando claro, tú estás bien cimentado y bien parado, difícilmente lo que dice resiste al diablo y huirá de ti, como dice su palabra. Pero cuando tú estás enganchado en el rock y en todo eso es porque has dejado puertas abiertas y hay muchos temas espirituales que claro, nos quedaríamos cortos en hablarlo ahora, pero tal vez en otra sí, ocasión claro, podemos hablarlo más. Pero yo te digo, en el rock hay iniciaciones satánicas, o sea, te van a iniciar a un cementerio, ¿me entiendes? O sea, te hacen meter en lo oculto sin que te des cuenta o tú empiezas a vociferar canciones en oculto, ¿me entiendes? Y estás invocando, ya sea demonios, o estás entregando tu vida, estás entregando a tu familia, ¿me entiendes? O a tus mm, generaciones. ¿Por qué? Porque todo el tema espiritual que lleva este género es muy peligroso, ¿me entiendes? Es muy peligroso, pero cuando Dios te abre los ojos y volteas para atrás, así como eras de agresivo para cantarle al mundo y al diablo, te volvés agresivo contra el diablo y su mundo, ¿me entiendes? O sea, gloria a Dios, sí, te apartas de eso, pero te lo digo, o sea, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque tú sé que has escuchado del trino, de las notas sí, satánicas que se tocan en el rock y todo eso, claro, entonces, hay veces no hay necesidad que te estén diciendo algo, te están tocando las y te están enganchando, o como podríamos claro, decir, eh,
te están metiendo a su mundo, o sea, te están jalando, ¿me entiendes? Y terminas jalado si en cuanto menos lo piensas, ya estás dentro de ello, ¿me entiendes? Entonces es un género que es bastante peligroso, ¿me entiendes? Porque yo he visto muchos amigos caer en la droga, en depresiones, inclusive se han, ¿cómo te diría? Hasta casi se han vuelto locos, pues, por cosas que han visto. Te voy a Claro. contar una historia que a mí me pasó. Justo yo siempre me gustaba quedarme dormido escuchando Highway to Heaven, Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Ujú. Y mi cuarto, hazte cuenta de ese cuadradito de cuarto que yo tenía, yo era el único que dormía en la segunda planta, allá en El Salvador, en la casa, y mi cama estaba en una esquinita. Y yo Mm. tenía mi equipo de sonido, donde escuchaba el rock, y yo siempre me quedaba escuchando Escalera al Cielo de Led Zeppelin. El Sí. primer día, yo recuerdo que me levanto y vi un hombre encapuchado, así como el Ku Klux Klan, y que me estaba viendo fijamente a mí, pues me Mm. desperté, ¿sabes? Cuando me desperté me asusté y dije, ¿y qué es este hombre aquí? Pero en la misma rebeldía que yo tenía, ¿me entiendes? Porque yo fui de aquellos que llegué a tal grado de burlarme de Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué? Sí. Porque estaba muy sumergido en eso, a tal grado de que yo pinté mi cuarto de negro. Aparte de eso, tenía yo los pósteres de los grupos que me gustaban, y cuando yo me despertaba, miré a ese tipo y lo que me dio fue risa. Y dije, estoy soñando. Imagínate cómo Sí. estaba de rebelde. Lo dejé pasar. A la siguiente noche, vuelvo a hacer lo mismo, pongo el aparato de sonido, la misma canción, que era la canción de cuna que yo tenía para dormir. Me vuelvo a levantar y ya no era uno, eran tres. Estaban dos sentados al lado de la cama y esta vez encapuchado, justo viéndome otra vez a los ojos. Mm. Pensé que me iba a asustar, pero al ver así me volvió a dar risa, no te miento, David, y me volví a quedar dormido. Sí. A la tercera noche, ahí fue lo lindo, me despierto, veo a los mismos dos, veo al encapuchado enfrente, pero ya la habitación estaba llena de demonios. Estaba lleno de Sí. todos ellos. Y yo recuerdo que miré el aparato de sonido, la canción terminaba, la apagaban, la retrocedían y la volvían a empezar. Terminaba la canción, la apagaban, la retrocedían y la volvían a empezar. Wow. Y me entró miedo. Me entró miedo, David, me eché la sábana a la cabeza, recuerdo yo, y del miedo me quedé dormido. Mm. A la mañana siguiente, cuando yo despierto, no despierto en aquella esquina donde yo dormía, sino que mi cama estaba en medio de la habitación, Wow. al revés, y amanecí en medio de la habitación yo. Mm. Y Y es que recuerdo, lo que pasa que son esas cosas, ¿me entiendes? Que la gente no quiere entender, porque, vaya, hoy que ah, hablas de eso, yo me acuerdo una vez que estaba con unas primas y estas primas estaban jugando el juego que le metían a un libro unas tijeras y le preguntaban cosas a la Martita y bueno, y se pusieron a jugar eso y yo siempre fui un poco temeroso de esas cosas por mi mismo fundamento cristiano que aunque no, quizás no estábamos metidos del todo en la iglesia, pero había cierto temor, ¿verdad? Por esas cosas. Y yo les dije a ellas, no, yo eso sí, ahí sí no le entro, les dije yo. Y yo me fui para mi casa. Y me acuerdo que mis papás tenían una casa de oración, ¿verdad? Y estas señoritas amanecieron aruñadas de su cuerpo, amanecen aruñadas de su cuerpo y bueno, y en la noche llegan a la casa de oración y empiezan a orar por ellas y empieza Dios a liberar y te lo digo, que uno piensa muchas veces como joven, piensa que eso no existe y que es una ilusión, pero en realidad el ámbito espiritual es algo verdadero y la batalla entre el bien y el mal existe en este mundo, pues, ¿verdad? Hasta la Biblia nos dice que nuestro adversario, el diablo,
anda como león rugiendo, viendo a quién devorar, pues, viendo a quién se come y a quién arrebata, ¿verdad? Y yo sé el ambiente ese del rock, pero veamos, Marvin. Entonces, tú estuviste ahí y estabas metido en eso. ¿Y cómo es que tú logras decir basta o cómo es que tú te mueves de ese mundo en el que estabas? Porque esa vida, por decirlo así, del rock es una vida de libertad donde no respetas a tus padres, las drogas te consumen tu vida, ¿verdad? El alcohol y todo eso prácticamente te vas autodestruyendo. ¿Cómo es que el Señor logra rescatarte y cómo es que Él empieza a trabajar en eso, Marvin? Pues fíjate que cuando yo logro salir de lo que era ya este mundo, eh, tuve la experiencia de volver a recaer, porque yo al siguiente día quemé todos los discos, todo lo que te conté al principio, lo quemé y lo enterré. Inclusive mi hermana me llamó un día que había aparecido una bolsa, imagínate, con camisas mías de grupos mexicanos y todo eso que yo escuchaba y todo, imagínate, lo haya ellos después de años, aparece en una bolsa negra, Wow, discos, aparece misa, imagínate, o sea, y, sí. y luego pues yo recuerdo que fundamos con unos amigos la Unión Metalera del Salvador. Yo hacía conciertos todas las noches con estos amigos, hacíamos 10 bandas de las más pesadas, ¿me entiendes? Para amanecer el 1 de noviembre, el 31 de octubre empezaba y el 1 de noviembre se Ah, amanecía tocando, ¿me entiendes? Y wow. luego, pues yo recuerdo, David, que fui a la Feria Internacional, allá a un concierto que se hacía antes de que llegaban bandas de toda Centroamérica, que era el Metal Fest. Y yo recuerdo que Sí, estaba de con un acuerdo. amigo, pues yo llegaba con un amigo, llegué y justo estaba tocando una banda guatemalteca. Y yo recuerdo que llegué al final porque como claro, ya me conocían los de las bandas y todo eso, pero yo me quedé atrás, me acuerdo en ese concierto y sentía que me jalaban la camisa, así hacia atrás. Mm, Pero sí, yo pensé que era mi amigo que estaba a la par, que me estaba molestando o vacilando, como decimos allá, y me le quedaba viendo, pero yo miraba que él me miraba al mismo tiempo. Y en eso pues le digo yo, ¿qué querés? Y me dice, no, ¿vos qué querés? Porque me estás tocando por atrás y te estás haciendo el loco. Me dice, no, wow. sí, yo Ujú. siento que me está jalando la camisa. Y me dice, recuerdo que me dice mi amigo, me dice, mira, ya no estás aburrido de esto, yo estoy aburrido y cansado de esto, le dije yo. Y yo siento que alguien me está jalando la camisa y como que si me quiere sacar de acá. Y te digo, salí de ese concierto, que fue el último concierto que yo llegué a un concierto de rock pesado, que fue el último que yo entré. Y recuerdo que encendimos un cigarrillo y le dije, yo ya no quiero esto para mí. Pero yo sabía lo que me había pasado ya, sabía todo y inclusive Claro. seguía el rebelde, ¿sabes? Entonces, recuerdo que esa fue la última vez que yo entré, pero fue hasta cuando vine a España, hace 14 años, como te lo comentaba, y fue cuando yo, en la boca de un metro, que bendigo la vida del hermano Héctor, que me dio ese tratado, y él me invitó a la iglesia, y fui, asistí, inclusive asistí, ese era el día que inauguraban justo en esa zona, porque yo vivo aquí por el área de Villaverde, se llama San Cristóbal de los Ángeles, estaban inaugurando la iglesia ese día, David, yo llegué ese día, Mm, me enamoré de la alabanza, sentí paz, sentí que era lo mío, lo que yo andaba buscando, la necesidad que yo siempre sentí desde que era joven, desde que empecé en la rebeldía del rock. Bueno, tú me conociste allá, cómo llevaba mis cuadernos con todos los grupos y todo. sí. Y, y ahí fue donde Dios empezó a tratar mi vida. Ahí fue donde recuerdo que fue una reunión de varones. Fíjate que cómo es de importante para mi vida lo que eran las reuniones de varones, que llegó un profeta brasileño y se levanten a este hombre.
Y dice, ¿tú qué hacías allá en tu país? Y ya le dije, bueno, como estaba el rock, anduve en grupos, y me dice, no, 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 tú vas a ser un ministro de Dios, tú vas a ser un ministro de Dios y Gloria a Dios. recíbelo en un bar, ¿sabes? Luego él profetizó sobre mi vida y poco a poco he visto el cumplimiento, aunque acuérdate que Dios cumple a su tiempo, ¿no? Entonces, Sí, fue donde yo me empecé a llenar ya de la alabanza, tuve mi proceso de liberación, porque no fue fácil también, yo tenía que renunciar a muchas cosas, pues imagínate todo lo que había blasfemado cantando, todo lo que yo sí, hablaba, ¿sabes? O sea, recuerdo que un día le hablé por teléfono a mi madre, le pedí perdón. Imagínate todo Dios cómo fue cambiando mi corazón, cómo fue cambiando mi vida, mi forma de pensar, mis sentimientos, o sea, me transformó. Cambio de metanoia, como estábamos aprendiendo hace poco, ¿no? Con nuestro pastor, ¿no? Me renovó sí. la mente, ya mi mente fue otra, cambió, imagínate, como me decías tú, o me dijo mi mamá, cuando yo les hablé y les dije que estaba asistiendo a la iglesia, que me había bautizado, imagínate, o sea, había tomado ya decisiones por mí mismo, y cuando les Claro, conté eso, y me dicen, no se ha caído la iglesia cuando has entrado ahí, pues imagínate cómo era de rebelde. claro. entonces, entonces, ¿cómo te diría? O sea, fue un giro de 90 grados el encuentro que tuve con el Señor. Yo recuerdo, David, que Dios me hablaba en mis sueños, y tuve la oportunidad antes de yo empezar mi servicio a Dios, yo escuchaba la voz de Él que me decía, lomo descansa, imagínate lo que me decía, descansa la unción del profeta Elías. Y yo me quedaba así, Dios mío, ¿y esto qué? Mira que hasta me engrifo. Y justo lo soñé 3 noches seguidas. Luego me dice, Primera de Tesalonicenses del 1 al 10, Primera de Gloria Tesalonicenses, a y Dios. escuchando eso, te lo digo, David, después tú lo lees en tu casa. Ahí estuvo mi llamado, en Primera de Tesalonicenses del 1 al 10. O sea, Dios me lo confirmó en palabra, me lo confirmó en visión y me lo habló. ¿Me Amén. entiendes? Y es que Así fue. eso, no hay nada mejor cuando el Señor te habla por medio de su palabra y te habla Amén. directamente a ti. Cuando el Exacto. mensaje viene por medio de la palabra de Dios y te habla directamente y la Biblia te confronta y te Sí, sí. reta y te dice, ah, no, acá está lo tuyo, esto es para vos. Y es bonito cuando Dios ha puesto su mirada sobre ti, porque Dios la pone porque Él te ha visto y Él ha visto tu corazón y Él conoce tu corazón, dice la Biblia, y Él Sí, conoce y Él sabe lo que tú le puedes dar, y es lógico que el enemigo va a estar enojado con lo que tú vas a estar haciendo y va a ponerte muchos obstáculos, pero tú tienes que ser valiente y creer en que la buena obra que el Señor empezó, Él será fiel en terminarla. Y es- veamos, Marvin, ¿cómo es que tú llegas a España? ¿Cómo es eso, esa experiencia que tú dejas El Salvador y dices, bueno, yo me voy para España? ¿Cómo es que tú llegas a España? Mira, yo vine a España, yo tenía una relación con una chica allá, ¿sabes? Me llama porque ella tenía un niño, no tenía, que es muy complicado para que te cuiden los niños, ¿no? Entonces, creo que fue el niño fue el gancho que Dios hizo para que yo viajara hacia acá, porque le Sí, tenía mucho cariño al niño. Vine con toda la ilusión y todo, lastimosamente, a los 2 días, pues yo descubrí pues que ella no andaba en los caminos rectos, ¿no? Entonces, sí, ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de venirme, porque te digo, David, te soy sincero, yo en El Salvador no llevaba una vida recta, yo bebía mucho, eh, frecuentaba lugares donde se tocaba rock, y tenía más que todo la bebida, ¿sabes? Entonces, ya estaba cansado yo de esa vida, y en realidad recuerdo las palabras que me dijo mi padre: mira, hijo, andate, salvate vos, aunque sea, me decía. Así como te habló tu madre cuando estábamos hablando,
Me decía, aunque sea sí, salvate vos. Ahora veo yo que era Dios el que me estaba diciendo a través de mi papá, salvate vos, vete, que aquí sí, está la salvación. Y te sí. digo, vine a este país sin nada, vine con $3 en la bolsa, Wow, eh, completamente nulo de lo que pasara aquí. Imagínate, a los 2 días ya tuve problemas con esta persona, intenté regresarme, no pude, pero Dios te tenía un propósito, ¿sabes? Porque yo gloria. cuando España, al mes de estar en España, yo ya estaba yendo a la congregación, ya me estaba congregando yo. O sea que Dios Wow, o sea, ocupó este viaje para traerme, aunque de los 14 años que tengo en España, pasé 2 años que no fue un proceso para mí, que iba a la iglesia, no que vas conociendo, ¿me entiendes? Cae, te claro, vuelves a levantar, fue un proceso bastante doloroso, pasé 7 años sin documentación, pero en esos 7 años yo aprendí a bajar la bendición del cielo, a creerle a Dios, a interceder, porque te digo que Dios me dio la fortaleza en intercesión. Tuve la oportunidad de tener una persona que me invitaba cada día a la iglesia a las 5 de la mañana a orar por él, o con él, perdón. Y claro, pues ahí se ponía él, pues yo decía, ¿y este loco qué está haciendo? Estaba hablando en lengua, pues yo, para mí eso era desconocido, ¿sabes? Pero él empezaba y me metí en la intercesión, me hice un nombre de intercesión, me hice un nombre de oración y luego empecé a escudriñar la palabra. Me encantó la palabra, pero claro, había algo que a mí me hacía falta, que era la música. Y ahí fue sí, donde llega el momento de que me toca el bautismo. Y te lo voy a contar, que no me lo has preguntado, pero te lo voy a contar. Cuando llega el día del bautismo, me empieza a hablar Satanás al oído y me empieza a decir, te devuelvo a la chica con la que te has dejado, te la voy a devolver, pero no te bautices. Y me empezó a atacar mm, así y me fue hablando desde que salí de la casa, agarro el metro, inclusive no me metí ni al ascensor del metro porque dije, me deja encerrado aquí. Y me fue hablando y me soltó justo cuando llego a la iglesia, David. Estaba la hija del pastor, que se llama Cecilia, que Dios la bendiga, porque ella me enseñó a cantar ya con mi voz, ya no fruncía la voz, ¿no? wow, Ella me enseñó a cantar, me sí, enseñó a la nota, todo eso. Yo bendigo siempre la vida de Cecilia Zapata. Y recuerdo que yo iba entrando y me dice, que viene ahí es el próximo ministro de alabanza de la iglesia de la noche. Lloré, se wow. llamaba Lloré. Y yo miraba para atrás, ¿no? ¿Y a quién me estará hablando? Esta chica, ¿no? Claro, era a mí. Pues pasé el momento del bautismo y te digo que después del bautismo, a los 3 meses, en ese lapso ella me invitó a pertenecer al coro de la iglesia sin saber que yo cantaba, ¿eh? Empecé a cantar y luego, pues a los 4 meses habla conmigo que tenía que ministrar yo lo que era la iglesia de la noche porque el ministro se había retirado de la iglesia. Entonces Wow, ahí es donde empieza mi vida en lo que es la alabanza para Dios y el proceso también, porque tú sabes que cuando uno viene del mundo, viene de un mundo agresivo. Venía claro, yo de un mundo claro, a mí la adoración no me entraba por los oídos. Tuve que ayunar, tuve que guardarme para Dios y hasta que cayó el quebranto en mí, tuve el encuentro personal con Dios, Dios me habló y hasta entonces fue pues que yo ya pude yo libremente poder adorar y poder alabar al Señor, ¿sabes? gloria a Dios. Sí, esas son las maravillas que hace el Amén. Señor, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que nosotros fuimos creados para darle alabanza, ¿verdad? Ah, Para rendirle adoración a Él, ¿verdad? Y no hay nada más precioso que estar eso. Yo te comprendo porque yo como músico quizás no soy cantante yo porque mi voz no es para cantar, pero como músico yo hay momentos en mi vida que yo tomo mi piano y empiezo a tocar y empiezo a alabarle al Señor porque Él empieza a llenar la vida de uno en la alabanza. La alabanza es tan poderosa y por eso es que el enemigo, ¿verdad? Ha tratado de tomar algo
que le pertenece al Señor y ha tratado de degenerarlo, porque ha tratado de degenerar completamente la música para que algo sea mal percibido, ¿me entiendes? Porque claro, hay iglesias que la alabanza y la adoración son fundamentales y no hay que tocar así la batería, no hay que tocar así la guitarra y son cosas que el enemigo ha tratado de tergiversar, pero es algo para lo cual el hombre fuimos creados. Nosotros fuimos creados para darle alabanza y adoración a nuestro Dios. Esa es una de las mayores cosas que nosotros podemos hacer, que es rendirle culto a Dios. Y eso es algo que el enemigo ha tratado de quitar para ocuparlo para él, ¿me entiendes? Y como bien, cristianos muchas veces nosotros no logramos ver y en las iglesias hay como que estos, bueno, antes creo yo no sé, pero cuando antes de que yo me viniera para acá, por ejemplo, yo tocaba un gran órgano en la iglesia y ese sí, órgano ahí estaba y nadie lo quitaba. Hoy eso ya cambió y yo creo que ese órgano ya no está ahí en la iglesia, pero son las cosas, ¿me entiendes? Que el mismo enemigo trata de usar para crear una brecha generacional entre el así, joven y el adulto, pues, ¿me entiendes? claro, Y yo siento que eso es algo que la iglesia debe tener cuidado, pues, porque a Dios le claro, importa tanto el joven como el adulto. Y exacto, el Señor quiere que estén en armonía juntos, porque todos son el pueblo de Dios, ¿verdad? amén. Rindiéndole alabanza, rindiéndole adoración. Pero veamos, Marvin, te conviertes al Señor, te bautizaste ya allá, y ahora cuéntanos un poco, porque hoy sos una persona activa en tu iglesia. Yo tuve el privilegio de conocer a tu pastor. Hemos estado en varias entrevistas en la radio con él, ¿verdad? Y él me dice, no, yo conozco el testimonio del hermano Omar, porque Omar te dicen ahí en España, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. no, él es de buen testimonio. Pero cuéntanos, ¿cómo es la obra en Europa? ¿Cómo es la obra ahí en España? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿A los españoles es fácil hablarle de Dios? ¿Las autoridades cómo reaccionan? ¿Cómo es el Evangelio? ¿Cómo viven ustedes la gran comisión ahí en España? Pues mira, como lo hablábamos, España, cuando yo vine, era conocida como el cementerio de los pastores, o Mm, sea que gracias a Dios se ha ido terminando. Muy duro evangelizar al español, porque el español tiene una tendencia que el español es muy duro para llegar a Cristo, mm. pero cuando llega a Cristo, Juan, perdón, David, porque siempre te digo Juan, porque me acuerdo Sí, eh, cuando llega a Cristo, el español es nato para servir. Mira, wow. son puntuales, son muy puntuales en todo, les gustan las cosas con excelencia y son muy dados. Son entregadísimos al Señor. O sea, es que tú eres un español convertido, te quitas el sombrero cuando los ves servir, ¿sabes? Wow. Pero como tiene muy arraigado el catolicismo, porque aquí Sí, bueno, tú sabes que de historia, aquí en España, sabes todo lo que pasó con la Santa Inquisición, con todo lo que claro. hicieron, pues, y lo que todavía se ve, sabe todo lo que hay en el mundo espiritual en cuanto a eso. El español está muy arraigado todavía al catolicismo. Y Ahora, es, ujú. dime, bueno, Y ahora, es fácil evangelizar ahí en España, Marvin. pues mira, yo te digo que cuando se empieza a levantar la obra, cuando la obra empieza a crecer, siempre se levantan por ahí aquellos demonios, ¿no? Entre comillas, que se le meten a la gente y tenés a la policía poniéndote la puerta, entrando. Wow. Hace poco nosotros estuvimos con el pastor un evento de jóvenes y, y llegaron
llegó la policía, entraron, claro, vieron que todos estaban con sus mascarillas cumpliendo a rajatabla lo que son las restricciones aquí en España, pero claro, es muy perseguida la iglesia. Tú vas, hay veces a un parque, hay lugares aquí donde tienes que pedir autorización al ayuntamiento para poderlo hacer, Wow. ¿sabes? Todavía existe eso aquí. En los metros, pues la gente te insulta, escupen, hay veces le escapan a pegar a los hermanos cuando van evangelizando, Mm. ¿sabes? Porque es muy duro. Eh, ¿Me escucha, David? Ahorita creo que se nos cortó. Hoy sí te estoy escuchando, Marvin. Sí. Eh, Eh, es muy duro el evangelizar en España. Es muy sí, duro, te digo, que el español lo estamos orando mucho para que los españoles vengan a Cristo. La mayoría de iglesias están llenas de latinos, ¿sabes? Están llenas de otros países, pero falta clamar por el pueblo español. Tenemos que hacer mucho, hay mucho trabajo que hacer, hay que doblar rodillas mucho. Se va a ¿qué conseguir porque porcentaje, Dios es... qué porcentaje de españoles, por ejemplo, en una congregación, qué porcentaje será español? Mira, para no mentirte, en las iglesias que hay bastante español, el porcentaje podrá llegar a ser a un 10% del 100%. Wow, un 10%. O sea que 10%, por cada 100 son 10 españoles. De ahí sí, los demás son de otra nacionalidad. son de otra nacionalidad, claro. Pero eso es Wow. por ponerte mucho, David, por ponerte mucho, el 10%, ¿me entiendes? O sea, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, hay que, hay Claro. que hay que salir más, por ejemplo, donde yo trabajo, fíjate, hay personas que bajan con su Biblia, hablan conmigo, les llevo con mucho amor, ¿no? Porque hay que tener cuidado de no lastimar los sentimientos de las personas, Sí. pero les hago entrar en razón abriéndole la palabra, mire, ya les explico, ¿no? Cuando les abro, cuando no les gusta, cuando se les habla de las imágenes y todo eso en Éxodo, ¿no? Cuando se habla del Deuteronomio, y les explico lo que Dios trata de decirles, ¿no? Entonces, muchas personas donde yo trabajo, inclusive, me dicen que soy evangelista, porque aquí no le dicen cristiano, no que te dicen evangelista, ¿no? Que sos de la iglesia Sí. evangelista, te dicen. Entonces, más ahora en tiempos de pandemia, pues hoy ya se escucha más un gracias a Dios, estoy bien, ya no se te quedan viendo raro cuando les decís esa palabra, sino que ya la están asimilando más. Pero sí, te digo, tenemos que predicar en nuestros trabajos, tenemos que predicar donde estemos, en cualquier momento que Dios da la oportunidad y si hay un español, pues tenemos que darle una palabra, ¿me entiendes? Siempre y cuando ellos abran el corazón, porque te digo, cuando un español te abre el corazón, te lo abre de verdad, ¿me entiendes? Claro. O sea, no son tan duros como aparentan, porque cuando tú les quitas ese impasse que ellos tienen, vamos a decir, son personas entregadísimas al Señor, al 100%, Claro. David. O sea, te quitas el sombrero al verlos y creo en Dios que mis ojos verán a los Amén. españoles convirtiéndose al Señor cada día más. No, y es que te digo, y eso es lo importante, pues, porque eso es lo que tiene que saber la gente en nuestro país y en Centroamérica en general, porque en Centroamérica decir, abramos una iglesia y decir soy cristiano, soy evangélico, es fácil, pues, ¿me entiendes, verdad? No tienen ninguna restricciones como las que se viven en otros países. Por ejemplo, yo estaba viendo y hay países de primer mundo, ¿verdad? Donde la policía está llegando a cerrar iglesias porque se le está dando comida a los indigentes, ¿me entiendes? Porque no deberían de estar haciendo eso y cuestiones así, pues, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, que dice Así es. que en los últimos días
habrá persecución, pues, ¿verdad? Y la cuestión no va a ser tan fácil, pero el Señor, a pesar de eso, ¿verdad? Está dando una última oportunidad para que el mayor número de personas se pueda salvar. Y creo que eso es algo que los países latinoamericanos no estamos entendiendo, porque lo tenemos todo fácil, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, Sí. en El Salvador, tú sabes, en El Salvador yo creo que en cada esquina, en cada cuadra ves iglesia, iglesia de las Asambleas de Dios, iglesia bautista, iglesia adventista, iglesia de tantas denominaciones que hay ahí en El Salvador, ¿verdad? Tantas denominaciones y es tan fácil. Y yo creo que eso es algo que hoy en día en nuestro país no estamos apreciándolo. Número uno, te voy a explicar por qué tengo yo este pensamiento. Porque creo yo que si nosotros somos cristianos de verdad, tendría que haber un cambio. Se dice en El Salvador que el 39% o el 40% de la población es cristiana evangélica, pero los homicidios están al alza, los desaparecidos están al alza. Y esta no es cuestión que un gobierno lo vaya a arreglar, porque el único que lo puede arreglar es el Señor, es el único que puede cambiar estas cosas en una nación. Pero para eso hay que humillarse. Y nuestra nación no se quiere humillar delante del Señor hoy. Y hay otros que la tenemos un poco más difícil, ¿me entiendes? En otros lados por donde estamos. Y Claro. estamos haciéndolo, ¿verdad? Entonces, cuando yo decía, es necesario que la gente conozca lo difícil que es ahí en España, es para que puedan ver la bendición que tienen, ¿verdad? La bendición que tienen de poder predicar el evangelio en nuestra nación sin ningún problema, pues, ¿verdad? Porque, y también sin ninguna dureza de corazones, pues, ¿verdad? Porque ¿qué? En nuestro país yo tuve la oportunidad de estar quizás uno de los pueblecitos más arraigados al catolicismo, que fue Nahuizalco, ¿verdad? Que fui y fuimos a tocar con el grupo de la iglesia, había una vigilia, ¿verdad? Y ahí hasta gritaban cosas, la gente católica y todo eso, y quizás fue uno de los pueblos, pero fue quizás la excepción, ¿me entiendes? Después de haber Sí. andado por todo El Salvador, cuando tocaba con el grupo Acceso Directo, que andábamos en diferentes lugares, pues, ¿verdad? Entonces, no es eso como que la gente te rechaza. La gente te puede cerrar la puerta, pero no te rechaza así como lo viven ahí en España ustedes, pues, más por ser también, por ser migrantes que llegan de otro país, ¿verdad? Hablarle a alguien nacional como que es un poco más difícil y como que el español te puede decir, ¿y vos qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hablar a mí? Pues, ¿verdad? Claro. Pero Claro. gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Cuéntanos, ¿cómo es la obra ahí donde tú estás en España? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí en esa obra ahí en España, Marvin? Bueno, gracias a Dios, pues llego yo a la iglesia Pasión por las Almas, Madrid. Tú conoces a mi pastor, al pastor Juan Osorio, pastora Gema Pedraza. Eh, es una iglesia bastante discipuladora, porque tenemos que Amén. empaparnos mucho de la palabra, porque sea como sea, afuera te estás enfrentando con lo que te estoy diciendo. O sea, tenés que tener argumento bíblico, base bíblica para poderte defender y llegar al corazón de los españoles, porque Claro sea que como sí. sea, ellos en la Iglesia Católica pues han leído, conocen, no desconocen, ¿sabes? Hay cosas que te las van a decir, ¿sabes? Entonces tenemos que tener ese cuidado, tenemos como te diría, invertir en nosotros tiempo, Claro. para poder nosotros disipularnos y estar eh, preparados para salir afuera y dar, porque la iglesia es esa, salir afuera para decirle al pueblo que se convierta a Cristo, ¿me Amén. entiendes? Gloria a Dios.
Este es el verdadero objetivo, ¿no? Y es lo que la Iglesia Pasión por las Almas está desarrollando aquí en España. Es una iglesia que está evangelizando, no solo a través, sí, que tú ves, estamos en las redes sociales, estamos con la radio Plenitud, en la cual tú has sido, ya has estado en varios programas. Entonces estamos nosotros, junto con los pastores, pues apoyando la visión que Dios les ha dado, pues que es llenar del Evangelio de Dios, de la iglesia de Cristo, no para que los españoles lleguen y se conviertan, pues decirle al mundo que se convierta a Cristo, ¿me entiendes? Gloria a Pero Dios. ¿cómo no convertir en Cristo, en una iglesia ordenada, en una iglesia que se disipula, en una iglesia que en realidad cree en todo lo que Dios ha dejado para nosotros, todas Amén. esas armas, ¿me entiendes? Que nosotros podemos agarrar para ir a rescatar aquellas almas por la cual nuestro Señor Jesucristo le está clamando al Padre que espere para Él no venir, para que puedan llegar al Señor, ¿me entiendes? Entonces, es una iglesia que se está preparando para estos tiempos, David, porque estos tiempos están avanzando. Estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de que hay restricciones hasta para salir a la calle, no podemos estar en tantos sitios, tenemos un aforo por iglesia, pero aún así estamos creyéndole al Señor y se está abriendo la iglesia, no le Gloria estamos a Dios. teniendo nada, estamos firmes en lo que Dios está hablando, pues primeramente a los pastores, pues los pastores nos lo transmiten como miembros sujetos, como discípulos sujetos, ¿no? A los pastores que son puestos por Dios, ¿no? Y estamos creyéndole a Dios, pues que en estos tiempos la iglesia se va a levantar de una forma Amén. extraordinaria para que los españoles, no solo los españoles, no que el mundo se convierta a Cristo. Amén. Yo creo que eso es lo que tenemos en común y lo que a mí me encanta del pastor Juan, ¿verdad? Cuando Así hablamos es. con él y lo que tenemos en común es de que la venida del Señor es inminente. Amén. Las profecías se están cumpliendo y el Sí, sí, sí. Señor está a las puertas. El Señor solo nos está dando un tiempecito para que logremos ganar el mayor número de personas que podamos. Ah, Para ir amén. concluyendo, Marvin, esta entrevista, ¿cuál Sí. es el consejo que tú le puedes dar a nuestros hermanos que nos están viendo y a esas personas también que está llegando este mensaje que no conocen del Señor? Sabemos que el tiempo está avanzado y que nuestro Señor está a las puertas. ¿Qué les puedes decir tú a nuestros hermanos, Marvin? Mira, el consejo que yo le puedo dar a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, es de que es el tiempo de volverse al Señor. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de tener Amén. ese encuentro personal con Cristo. Es el tiempo de abrir la palabra, de abrir esa guía que Dios nos ha dejado, que es la palabra viva y eficaz. Ahí es donde está nuestra vida explicada y guiada a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de todos aquellos hombres de Dios que están puestos ahí, ¿sabes? Para que Gloria a Dios. nos guiemos nosotros, ¿sabes? Para poder llegar a la meta, al blanco que nos habla la palabra, para poder llegar ahí y convertirnos en realidad en aquellos discípulos de Cristo, porque dice la palabra, dice que andaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, pero no los Amén. halló, dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Decirle, Señor, hedme aquí, pon mi nombre ahí, pon Amén. mi nombre, Gloria a Dios. quiero salvar, yo quiero pertenecer a ese ejército que se va contigo para estar en toda una eternidad, porque David, si algo tenemos que tener muy claro nosotros los cristianos y los que no están en Cristo, es que lo que no se nos habla es que el castigo es eterno Amén. y nosotros Gloria a nos Dios. vamos por toda la eternidad. O sea, lo que les trato de decir, que nosotros, lo que le estamos diciendo, vengan con Cristo,
cuando adoramos, vengan, vengan, aquí está el Padre, vengan, vengan, aquí está el Señor. Eso es lo que hacemos los salmistas, ¿no? Cuando estamos alabando y estamos adorando, estamos guiando al pueblo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo ahora a aquel que no se ha convertido? Ven a Cristo, porque te vas a quemar eternamente. Es un sufrimiento eterno. O sea, la palabra de Dios no dice que el infierno va a ser destruido, no, dice que van a ser condenados para la eternidad con Satanás y sus secuaces, ¿no? O sea, correcto, se van a cerrar eternamente mientras otros van a estar dándole la gloria a Dios, alabándole y adorándole, tirando las coronas al rey cuando lo veamos, como dice su palabra. Los otros se van a estar achicharrando eternamente, es un castigo eterno. O sea, en este tiempo, David, y a todos los hermanos que nos están escuchando, es necesario que entiendan que el castigo es eterno, no va a parar, no va a ser destruido, se van a quemar eternamente. Y es ahí donde este mundo, que es guiado por el príncipe, que es el diablo, se los está llevando para allá, porque cada vez que uno peca, cada vez que uno fornica, cosas que no le gusta hablar, cada vez que uno adultera, cada vez que uno hace lo indebido, lo incorrecto delante de los ojos de Dios, estamos caminando para el infierno, David, están caminando para el infierno, y este es el tiempo para que escuchen todos aquellos hermanos, todos aquellos que se han desviado, todos aquellos que han hasta apostatado, que han dejado de creer, ¿no? De lo que fue enseñando y se les fue adoctrinado, vuelvan a Cristo, que miren al Señor, ¿no? Como su único y suficiente Salvador personal, que fuera de Él no hay nada, que la vida eterna solo es. Y es el anhelo que todos tenemos que tener, es reencontrarlos, porque si algo tienes tú en común con el pastor y yo tengo en común con ustedes, que nos queremos encontrar, porque anhelamos ese día que Él venga, no nos da temor, no nos da temor, al contrario. Es que mira Marvin, cuando uno está ya al nivel en que estamos, creo yo, llegas a entender que estás en este mundo de paso. Amén. Y llegas a entender que las cosas que este mundo te puede ofrecer no son nada, porque tu meta final es el cielo, tu Amén. Meta final es la eternidad, y todo lo que puedas hacer acá en este mundo no te lo vas a llevar. Hermano, si tú andas buscando hacer miles, millones de dólares o de euros, lo siento, en un ataúd no los vas a poder llevar, no los vas a poder llevar. Al cielo no los vas a poder llevar, porque al cielo solo va a ir tu alma, y ya sea como tú llegues, irás al cielo o irás al tormento eterno, ¿verdad? Y el plan del Señor hoy en estos últimos días es de que tú puedas ser salvo, hermano, amigo, es de que tú puedes llegar a los pies del Señor, porque Amén. Por eso el Señor lo que quiere es el arrepentimiento de nuestros pecados. Como hablaba Marvin, al Señor no le importa lo que tú hiciste antes, lo que le importa es tu futuro, lo que se viene para acá, pero para eso tenemos que confesar nuestros pecados al Señor y pedirle al Señor que nos limpie, y Él va a obrar, y Él Amén. Va a transformar, Él empezará a obrar en nuestras vidas. Claro, el cambio no va a ser inmediato, pero también el Señor va a empezar a transformarte, porque el Espíritu Santo va a llegar a tu vida y el Espíritu Santo te va a ir diciendo, no, esto no lo debes de hacer. Recuérdate que sos nueva criatura. Por eso es que la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo, pero no nacer que vas a volver a nacer. No, es un cambio completo en tu vida, como lo tuvo Marvin, un cambio completo en su vida. Porque de ser cantante de rock, hoy a ser un salmista para el Señor, a ser un ministro de alabanza, son las maravillas que nuestro Dios hace y la misericordia. ¿Sabes, hermano? Muchas veces, amigo que nos está escuchando, muchas veces nosotros pensamos, es que yo soy malo, yo no puedo venir al Señor porque yo soy muy malo. ¿Sabes? Por ser malo, Dios te quiere más, porque el Señor vino a eso vil, a lo que nadie daba. Yo me acuerdo, por ejemplo, Marvin,
a mí la directora, ya varias veces lo he dicho, me decía que éramos del grupo de los magníficos. Y me acuerdo que hasta una vez me sentó y me dijo, mira, Mata, con otros que éramos de los magníficos, ustedes mejor no estudien en la universidad, porque no, la universidad no es para ustedes. Ustedes saquen una carrera técnica, jóvenes, ¿te acordás de la directora, verdad? Muchachos, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben qué, hermanos? Quizás no tenían esperanza en nosotros, pero hubo uno que sí tuvo esperanza en nosotros y que nos dio vida eterna y que nos ha dado regalos más grandes, los cuales hoy podemos compartir. Y ese se llama Jesús, porque ese Señor murió por nosotros en la cruz, murió por nosotros y derramó su sangre para que todo el que crea en ese sacrificio pueda ser salvo. El único requisito es que nos podamos humillar delante del Señor y reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz. Marvin, unas palabras finales, hermano, para despedirnos. De verdad que esto vamos a tener que seguir porque yo sé que hay muchas cosas que no las hemos hablado y vamos a tener que hacer otra segunda parte. Yo te lo digo, vamos a hacerlo, Marvin, pero unas palabras de despedida para los hermanos, unas palabras de ánimo. Amén. Bueno, un placer haber podido estar con ustedes en un programa más de Jesus Talk. Gracias a todos por aguantarnos, por tenernos en sintonía y decirles, vengan a Cristo, que lo mejor está en Él. Dicen Amén. que lo mejor está, no, lo mejor está en Cristo. Él ya vino. Amén. Y va a volver. Gloria a Dios. Amén. Así es. Lo mejor está en Cristo. Él ya vino. Amén. Lo mejor ya. Así es que Gloria a Dios. Prediquen la palabra en todo tiempo. Canten alabanzas, adórenlo. Y un fuerte abrazo para todos, todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les prospere en todo y que Él cumpla todos los anhelos de su corazón, a donde sea que estén. Y el que se haya caído, que se levante, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Amén. Y vamos más, como dicen los españoles aquí. David, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Marvin, y aquí estamos. No, gracias a ti. Gracias a ti, Marvin. Y bueno, hermanos, esto ha sido Locos por Cristo. Yo le agradezco que haya estado en sintonía y como dice el hermano Marvin, que nos haya aguantado pues a estos dos locos por Cristo, ¿verdad? Y que pero lo más importante, hermano, es que algo haya quedado en su vida. Hay que predicar el evangelio. El tiempo es corto y el Señor ya viene. Así que, hermanos, despertémonos y vamos a predicar, a cumplir la gran comisión. Gracias por haber estado en sintonía de su canal Jesus Talk. Esto ha sido Locos por Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Marvin, bendiciones. Bendiciones a todos.